Estoy sentado precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm. Hoy vamos a escuchar el último fragmento, la última parte del discurso del pan de vida de Jesús. Y este discurso termina en esta parte que vamos a leer hoy, que llevamos todo el mes en torno a este discurso. Hoy finaliza. Y el último versículo, que no se lee en la misa, no está en el leccionario, es el versículo 59, Juan 6:59, termina diciendo: todo esto, lo que hemos estado leyendo en el mes, todo esto lo dijo Jesús predicando en la sinagoga de Cafarnaúm, donde me encuentro en este momento. Claro, las piedras que estamos viendo, las piedras blancas que vemos aquí, todo este lugar de arquitectura estilo griego, corresponde ya a la sinagoga 5 siglos después de Jesús. La que Jesús pisó, donde Jesús dijo las palabras, estaba debajo de esta, y podemos ver aquí la parte de abajo, las piedras oscuras que les voy a mostrar en el video. Verán el nivel donde estuvo la sinagoga de Jesús. La sinagoga donde estuvo Jesús no era parecida a esta, sino que era más parecida tal vez a la que está en Magdala, que vimos la semana pasada, y les voy a poner alguna imagen para recordar. Mucho más pequeña, pero muy hermosa, de una decoración. Quizá era más de ese estilo porque es del siglo I. En cualquier caso, estoy en el lugar. Aquí Jesús dijo esas palabras. Y vamos a retomar un poco el discurso de qué estaba diciendo Jesús en este discurso. Vimos cómo al inicio Jesús reprochó a esas personas que lo buscaban y les dijo: ustedes no me buscan por los motivos correctos, ¿no? Busquen el pan que verdaderamente da vida eterna. Y luego habló de que Él es el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo. Ahora, explicamos la semana pasada cómo todo esto tiene una interpretación, un sentido sapiencial. ¿Qué significa esto? Significa que todo ese hablar del maná, Jesús dijo: vuestros antepasados, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. ¿A qué se refiere el maná? Está hablando de la ley de Moisés. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino mi Padre. Él es el que da el verdadero pan del cielo, y el que coma ese pan vivirá para siempre. Está hablando de la palabra de Dios. Y está diciendo: la ley de Moisés, el maná, la ley que dio Moisés, el Pentateuco, la Torá, esa era ley que fue ocasión de muerte, en el sentido de que por la ley ellos murieron, porque era una ley pesada, una ley en la cual les hacía entrar en conciencia del pecado y no les daba vida, no les permitía vivir. La ley de Dios simplemente les decía: esto es lo que Dios quiere y tú no puedes, y por tanto te mueres, ¿no? Entonces eso es lo que significaba, y la semana pasada hablamos un poco sobre esto. Y Jesús les dice: en cambio, yo soy el pan de vida, mi persona. Entonces yo soy la encarnación de la ley viva, yo doy vida. Entonces este es el sentido de lo que Jesús estaba diciendo, y hasta este momento del discurso Jesús tenía un discurso sapiencial diciendo: yo soy la sabiduría de Dios encarnada, ¿no? Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y dijimos que ese comer el pan es el pan de la palabra, significa encarnar, asimilar la palabra de Dios y encarnarla. Pero ahora va a dar un paso más adelante, y esto cambia todo el discurso. Porque ya Jesús ya no va a hablar del pan de vida, sino que tomando pie del pan de vida va a decir ahora que ese pan es mi carne para la vida del mundo. Y entonces hoy va a repetir la palabra carne, y va a hablar de su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y va a usar la palabra verdadero para insistir de que está hablando de algo en un sentido literal. Entonces Jesús hoy va a trascender el sentido sapiencial y ya no va a estar hablando solo de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha venido al mundo no a darnos unas ideas, una sabiduría, unas palabras para iluminar nuestra mente. No se queda en eso, va más allá. Y Jesús siempre se presenta, y en el mismo evangelio de San Juan especialmente, se presenta como el esposo, en todos los evangelios, pero especialmente en el de San Juan. Y Juan el Bautista dice que él es el amigo del esposo. Y el esposo viene a unirse a la esposa, no solo a decirle palabras bonitas, sino a unirse a su esposa. Entonces,
el inicio del Evangelio de San Juan precisamente inicia diciendo que la palabra se hizo carne, se encarnó. Y aquí Jesús va a hablar de que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y va a hablar de que el que come de este pan vivirá para siempre. Decía la semana pasada, hoy va a usar palabras aún más fuertes. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Punto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y va a insistir en esto: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Permanecemos mutuamente. Entonces Jesús está insistiendo de que hay una dimensión más fuerte que la dimensión sapiencial. No es solo la palabra que ilumina nuestra vida, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, sino que ahora Jesús va a decir, yo he venido a trascender las barreras de que ya no es solamente esto un tema gnóstico, de conocimiento de Dios mental, no es un tema mental, no es un tema puramente etéreo, espiritual, sino que de verdad yo quiero unirme de manera real, verdadera, a cada uno de ustedes. Entonces, este es el cambio total, porque le va a dar una dimensión ahora sacramental, ¿no? Y ese pan nos lo va a interpretar ahora como su Eucaristía. Y prueba de esto es que después, en la última cena, precisamente Jesús tomará pan, lo partirá y se lo dará a sus discípulos diciéndole, tomen y coman, físicamente, obvio, coman, porque esto es mi cuerpo. Y no se queda solo ahí, sino que además les va a mandar, y hagan esto en memoria mía. Es decir, Dios está aquí trascendiendo lo puramente sapiencial, solo la palabra, para decir la palabra se hace carne, y Dios quiere unirse a nosotros de una manera existencial profunda, sacramental, porque en el fondo el amor trasciende las ideas, ya no son solo palabras. Para el amor no bastan las palabras, sino que ahora Dios pasa de las palabras a el ABC, que ya he mencionado en otra ocasión, ABC, abrazos, besos y caricias. Dios quiere entrar en un contacto directo y personal con cada uno de nosotros en su Eucaristía. Y entonces nos hace abrazarlo, besarlo, acariciarlo de manera real en el sacramento de su cuerpo y su sangre, en las especies del pan y del vino. Entonces, tenemos aquí este hecho de que Jesús está dando un nuevo concepto de cómo Dios quiere unirse a la criatura, y Jesús instituye este sacramento. En la última cena lo hará, pero aquí ya está invitando a que nosotros accedamos a ese amor, a ese abrazo esponsal, íntimo con Dios, que trasciende las palabras, ¿no? Pasa de las palabras, de la palabra se hace carne y Él nos da a comer su carne. Entonces asimilamos a Cristo, no es solamente las ideas de Cristo, sino que es la persona misma de Cristo. La palabra carne en la Biblia normalmente significa la persona en su fragilidad, pero la persona. Entonces Jesús nos llama a abrazar su encarnación y encarnarlo en nosotros, no solo a través de ideas, sino a través de esta unión sacramental, que es la comunión eucarística. Entonces, este es el salto de cualidad. De manera que aquellos cristianos que no conocen la dimensión sacramental y se quedan solamente en la dimensión puramente sapiencial, es decir, que dicen solo la Escritura, y todo el cristianismo lo viven solo con la Escritura y sin los sacramentos, que Jesús claramente instituye también en la Escritura, aparece, como estamos leyendo aquí y en la última cena y en otros momentos. Es como, dice un autor muy conocido, es como aquellos que van a un restaurante y se quedan solo leyendo el menú, ¿no? Se quedan solo con la Biblia, solo la Escritura, se quedan leyendo, antojados de todo lo que ahí aparece, mientras que quien acepta la dimensión sacramental que aquí Jesús nos propone, entonces es quien además ve el menú y disfruta de esa verdadera comida.
de verdad entramos en el banquete de Dios, no solamente en las ideas de Dios. Esto es lo que aquí Jesús nos propone a través de este llamado. Y por eso insiste, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiere subrayar que está hablando de una literalidad. No hay que caer en el extremo de lo que se llamaría la herejía del cafarnaísmo. ¿Qué significa el cafarnaísmo? Viene de la palabra Cafarnaum, que es el pueblo donde estoy en este momento, que sería el entender las palabras de Jesús de manera 100% literal, es decir, hay que comerse un pedazo de los músculos de Cristo, ¿no? Mi carne, hablando de los músculos de Cristo, no. Obviamente no es ese el sentido que le da Jesús. Jesús aquí nos está hablando en un sentido eucarístico, pero que es verdadero, porque Él insiste, verdadera comida, verdadera bebida. Entonces nos habla de que el pan y el vino consagrados en la Eucaristía son verdaderamente su cuerpo y su sangre. Cuerpo significa su ser, su persona entera, no un brazo, no un pie de Jesús, sino su carne es su persona completa, su sangre es su vida, la vida completa. Entonces nosotros recibimos la persona viva de Cristo y su sangre es la vida verdadera que nos da vida a nosotros, bajo las especies del pan y del vino. El pan, que simboliza en el sacramento, simboliza todas las necesidades, todo lo que el ser humano necesita para su hambre, sus carencias, para poder seguir vivo, mientras que el vino, en cambio, no es la subsistencia que está simbolizada en el pan, la supervivencia y la subsistencia, sino que el vino es la fiesta, el gozo, la alegría, la abundancia. Entonces Jesús nos está diciendo, yo no solamente soy todo lo que necesitas, sino que además soy tu abundancia, tu alegría, tu fiesta, tu felicidad, ¿no? Y por eso es el esposo que viene no solamente a cuidar a su esposa y a darle lo que necesita, sino que también le viene a dar alegría, gozo, felicidad. Y eso es lo que da Cristo a la iglesia de manera consumada en el sacramento de su amor, en el sacramento de la Eucaristía. Que el Señor te bendiga desde Cafarnaúm, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te alimentas de mí, carne y sangre del Cordero, seré parte de tu cuerpo y tú vivirás sin fin. Mi carne en verdad es vida, que alimenta cuerpo y alma, y mi sangre es la que sacia todo anhelo sin medida. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Yo quiero habitar en ti, quiero unirme en un abrazo y quedarme en tu regazo. No te separes de mí. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Sea la tuya y mi sangre sea tu vida, que te llene de alegría y mi amor en ti confluya. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Que mi carne sea tu carne,
una sola, siempre unida, una fusión encendida, que ya nada nos separe. Soy palabra del Eterno, el amor que se hizo carne. Este pacto de mi sangre son las bodas del Cordero. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento. Ven, come de mi carne, ven, bebe de mi sangre. Yo vine a darte sustento, yo quiero ser tu alimento, yo quiero ser tu alimento.